Queridos amigos, el Inquisidor nuevamente con ustedes está Arlington Pereira. Él es presidente de la Federación de Lecheros de Guayaramerín, la frontera junto con Brasil de la parte de Guajará, que también está cerca de Portobelo. Guayaramerín está a 84 kilómetros de Riberalta, está también cerca al triángulo del río Madera, está junto a Cachuela de Esperanza, la famosísima zona de la castaña y la siringa de nuestro gran héroe don Nicolás Suárez, don Bruno Racua, personas históricas que han defendido la patria con dinero privado, ¿no? Don Nicolás Suárez solventó la guerra del Acre contra Brasil con fondos privados, ¿no? No fue el Estado de Bolivia que pagó los ejércitos, fue don Nicolás Suárez. Ahora estamos aquí con Arlington Pereira, Jorge Alejandro Chávez, César Áñez Roca de Guayaramerín. Estamos con un congreso de guayayorcenses. Y bienvenidos todos al set virtual del Inquisidor Internacional. Algunos de los temas que vamos a tratar en este coloquio son cuáles son los motivos del retraso que tiene la industrialización, el Beni. ¿Por qué ciudades y pueblos tan antiguos y tan importantes como Guayaramerín, Cachuela Esperanza han quedado olvidados en el desarrollo y no han podido surgir como tal vez ciudades que tenían una población muy similar al inicio de la República, o por qué no decirlo, a mediados del siglo pasado? O sea, en 1930, en 1920, Santa Cruz, Guayaramerín, Riberalta, Trinidad. No era mucha la diferencia habitacional, pero sin embargo, 70 años después, 80 años después, Santa Cruz ha crecido relativamente grande, es muy grande, tiene una proporción desmesurada de crecimiento comparada a lo que es Guayaramerín, Riberalta, a lo que es Trinidad, a lo que es Rurrenabaque, ¿no? Ni qué decir las ciudades de Pando, tan bonitas ciudades que están sin tener un desarrollo. En un capítulo anterior del Inquisidor Internacional, estuvimos hablando con unos especialistas sobre el tema de los transgénicos. Y ahí surgió un comentario leve que no fue el tema principal de ese capítulo, de los coloquios con el Inquisidor. Suscríbase, ya que está ahí, es gratis esta semana. Y ahí hablaban de que las ONG entran a los pueblos, entran a las comunidades, ayudan a los lugareños y están ahí trancando a los empresarios, a los malignos, a los perversos, ¿no? Trancando y sugiriendo al gobierno normas y todo. Se acaba la plata de la ONG, se van, todo queda peor que antes y encima todo el mundo trabaja con unas leyes. Queremos saber si este es el caso. Ahora tenemos aquí tres grandes personajes de Guayaramerín. Claro, con la cantidad de población que hay allá, está medio pueblo aquí. Queridos amigos, bienvenidos al set virtual del Inquisidor Internacional. Es un placer tenerlo con nosotros. ¿Cómo está Arlington? Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Muchísimas gracias por el coloquio. Es verdad, yo viví en Santa Cruz en el 82, por ejemplo, y Santa Cruz hasta el tercer anillo era lo último que existía. Era donde vivía en el tercer anillo y era, o sea, viví, como decir ahorita, vivía en Montero, digamos, ¿no? ¿Qué año estuvo en Santa 82, Cruz? ¿No? No, pues yo no había ni 82. Nacido en esa época. Entonces, como decimos, las diferencias demográficas ahora es muy, muy grande, obviamente. Y nosotros estamos todos de acuerdo que uno de los grandes factores es el desarrollo agroindustrial que ha tenido Santa Cruz. Nosotros no tenemos esa suerte, estuvimos postergados durante muchísimo tiempo con el tema del plus, que no se puede hacer nada, con el tema de las ONG. Pero ¿cuál es, arrancado por muchísimos lados, ¿cuál es el problema del Beni en general? ¿Los suelos no son aptos para la agropecuaria? O sea, ¿no sirve para la agricultura el suelo? Porque estamos hablando de un departamento
si no me equivoco, el segundo en extensión territorial de toda Bolivia. Ahí está Jorge, que es el experto en esa parte. A ver, Jorge. A ver, Jorge. Sí, bueno. Ahora tengo, mientras lo calla su perro. Ajá, eso. Ya, ahorita lo van a callar, esto es que es una rata. Bueno, buenas noches. Sobre el tema del Beni, si bien es el segundo de extensión, de las 21 millones de hectáreas que tenemos más de 13 millones ahorita en parques. ¿Ya? Eso nos han metido parques nacionales, departamentales y municipales. Entonces, vamos a silenciarlo su micrófono mientras lo guarda su perrito un rato. Entonces, y que no se puede, no se escucha. No lo carneen al perro, pero bueno. Ahora como por ejemplo, en el tema de las lecherías en Guayaramerín, dependemos muchísimo. Santa Cruz tiene un tema lechero muy importante, es el mayor productor del país. Entonces, podemos nosotros ver que el tema va de la mano con el agro, porque muchos de los subproductos y productos del agro acompañan la producción de leche, el maíz, el sorgo, para el ensilaje, para una cosa, para la otra, cosas que nosotros no tenemos acá porque no nos era permitido plantar. Ahora que ya callaron al perro, vamos a tener una explicación más técnica, aparte que Jorge maneja muy bien. Nosotros somos los impulsores del tema del plus, ¿no? Aquí en Guayaramerín. Arlington, no quiero extralimitarme en la pregunta, pero te voy a hacer una consulta. ¿Es Guayaramerín autosostenible en alimentación? ¿Son ustedes autónomos? No, en lo absoluto. Nosotros dependemos muchísimo de la contraparte brasilera que se llama Guajaramerín. Muchísimas de las cosas entran de ahí y muchísimas de las cosas vienen de La Paz también, o sea, de la parte productiva del trópico del Valle Paceño. Y decime, Jorge, ¿es el Beni autónomo en alimentos? ¿Es autosostenible en agricultura y en alimentos? O sea, si fueran, digamos, una isla en el mundo, ¿sobrevive? No, en lo absoluto. Me gustaría, y me gusta hablar con datos. Te voy a hablar datos del INE. Nosotros en el año 1984 teníamos casi 1,5 millones de cabezas arriba de Santa Cruz. Y resulta que Santa Cruz ahorita nos lleva con 1 millón. Estamos hablando de 948,000 vientres y como 543,000 animales machos. ¿En cuántos años fue eso? ¿En cuántos años? Del 84 a la fecha. Estamos hablando de cuántos años, 26 años atrás. 36 años atrás. 36 años atrás. El tema de huevo. El tema de huevo, que es algo básico. En 36 años, Santa Cruz acortó la distancia de 1 millón de cabezas y les pasa con 1 millón. O sea que probablemente en 5 años más les pase con 3 millones. Ya, para que te des cuenta, Santa Cruz Fainé el 50%, estamos hablando de 650,000, 630,000 cabezas al año. O sea, el 50% del Fainé de Bolivia se lo lleva a Santa Cruz. En el tema de producción de huevo, algo básico, estamos hablando de algo básico. El Beni produce 20 unidades de huevo per cápita. ¿Te das cuenta? 20 huevos per cápita al año. Pero no de PETA, ¿no? No, de PETA esa es otra cosa aparte. Entonces, Guayaramerín no es autosuficiente en nada, no producimos ni lo que comemos. A ver, un ratito. 20 huevos per cápita al año. Sí, son datos que pueden... O sea que la producción local del Beni no le da más que, no sé, pues 4 huevos por semana, digamos, ¿no? Menos. Pues. Más o menos. Un huevo, y son datos que estoy hablando del INE. Un huevo y medio. Por quincena no da un huevo, pues. Ni siquiera da un huevo cada 15 días. O sea que el Beni del año 2019. O sea que el Beni tiene que comprar huevo de Santa Cruz o La Paz no produce. Claro, es un mercado grande. A ver, te explico. O sea, ¿qué es lo que pasa, Beni? La pregunta inicial que nos hiciste.
las tierras del Beni son aptas para agricultura, obvio que son. Interesante. El detalle es el rezago tecnológico, la sobrenormatividad que tenemos con el tema de multas que no lo dejan respirar al emprendedor, y todo está en base al tema del plus, un plus que durante 20 años nos mantuvo rezagados, siendo que a nivel nacional el único el plan de uso del suelo. Eso para mí sí es verdad. Plan de uso del suelo. Que nos explique. Plan de uso del suelo. Ya, okay. Entonces, Santa Cruz, plan de uso del suelo, el plan de uso del suelo es lo que determina si el suelo es un bosque tropical, un parque nacional, si es urbano. El uso que le vas a dar. Si es de agricultura, si es de ganadería, si es parque municipal. O sea, es el uso que se le da al suelo y contiene una legislación y unas normas de acuerdo a cada tipo de uso, ¿correcto? Correcto. Al potencial uso que se le puede dar o el tipo de uso que tiene actualmente, ¿ya? Porque el plus no es solamente un tema de suelo, como lo ve la gente, o un tema de biodiversidad o de cobertura vegetal. El plus es una ley que engloba temas sociales, económicos, camineros, pluviometría, tecnología y todo tipo de índole que le puedas meter para hacer la producción. ¿Quiénes vienen y en qué gobierno han empezado a implementar la normativa del plus? Ya. La primera traba que le ponen a Bolivia entera, y más que todo a Bolivia y al Beni, que es el más afectado de los departamentos, con la capacidad de poder producir, es la ley 1333, que es la ley de medio ambiente, la ley forestal, ¿ya? Y de paso, combinóla, dependiendo de qué gobierno, cómo la maneja o la interpreta, la ley INRA. Esto es en el año 96. El 2000... 96, el gobierno de Sánchez de Lozada. 1996, de Sánchez de Lozada. Correcto. El 2001 se aprueba la ley, el decreto ley, la TPFP, por la que ahorita tanto están bregando los medioambientalistas a que se derogue y se anule. La TPFP, que son las tierras de producción forestal permanente. Bolivia tiene 101 millones de hectáreas aproximadamente y 52 millones son de cobertura boscosa, o sea, de bosque. 52 millones. Y solamente tenemos 3 millones ahorita en producción agrícola. O sea, no llegamos ni a 3 millones. Bosque primario, bosque terciario. Entre bosque primario, secundario y terciario, si querés, como querrás llamarlo. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas técnicamente, ellos hicieron un estudio a 1 a 1 millón, una escala 1 a 1 millón, donde vos, cuando estás arriba mirás como hormiga, no es a las cosas. Entonces ellos no sabían si esta isla se conectaba con esta otra isla de monte, o pedazo de bosque, no. Ellos miraban todo verde, esto es TPFP. Eso hace en el 2001 con el tema de Tuto Quiroga. O sea, y el año 2002 hace una aplicación de área con una lupa en un escritorio en La Paz. Correctamente. Y el 2002 nos aprueba el plan de uso del suelo. Pero más sabe, pues, un pato de chinela que un paseño de bosque. ¿Y por qué se dejaron? Ahí vienen los meollos y los detalles, porque si vos lo analizás, criterio mío, y lo asumo, está diseñado de una forma geopolítica en base a la distribución de tierra, al cuoteo político del momento y quiénes son los personajes que manejaban la política en ese instante. Por ejemplo, en el norte de nosotros eran productores castañeros, se permitía el latifundio, habían 100.000, 200.000, 500.000, 1 millón de hectáreas de concesiones forestales, concesiones castañeras. Entonces, todo el norte, TPFP, y todo lo que está dentro del plus, que es otra ley, señores, esas son tierras de producción forestal múltiple o forestal. Pero está intensiva. Hablando que la normativa en ese año, el gobierno de Tuto Quiroga, tuvo la mano santa de cierta oligarquía pandina. Pandina, riberalteña y otros intereses de allá del sur, que son otro tema ganadero, ¿me entendés? Ya, eso solamente para aclarar a la audiencia, porque todos los venianos se quejan de los cambas, y los cambas no están en gobierno hace rato, los cruceros. No, los cambas hacen años que no opinan. No opinamos porque camba cruceño veniano es la misma.
Es lo mismo. Es la misma. Entonces, la el misma 2002, patasca, la misma patasca. De ahí en adelante, de ahí en adelante, Víctor Hugo, platico, Jorge, no tiene, tenés que dividir, Jorge, Víctor Hugo, que el Beni se divide, digamos, de ciertas provincias para arriba, van para el tema de Guayaramerín y La Paz, y ciertas provincias, todo el tema Yacuma y ganadería fuerte de San Joaquín, Santa Ana, Trinidad para abajo, van conectados directamente a Santa Cruz, y ellos todo casi lo traen de allá. Y de ahí para arriba, de Ribera Alta, Guayaramerín y las otras provincias que quedan anexas a La Paz y a Brasil, dependemos de esas poblaciones, ¿no? Hay que tomar esa diferencia. Por eso es que cada lugar depende de la zona más cercana que tiene. Guayaramerín no depende mucho de Santa Cruz por lo alejado y lo costoso que significa traer cualquier producto de allá, peor si son granos, ¿no? ¿Será depender la palabra correcta o se correlaciona? Depender porque nosotros no producimos nada, entonces no podemos decir, bueno, mañana no quiero hacer esto y no, ahorita con la frontera cerrada. ¿Cómo que los venianos no producen nada? Producen presidenta y todo el gabinete. Se han ido allá para que no les dé el COVID, seguro. Estás hablando con el primo hermano de la presidente. No, si tiene infiltrado en todos lados, ya me he enterado. Ya, este es su primo hermano de la presidente. Entonces, ya, volvamos al tema de producción. Entonces, tenés toda esa sobrenormativa. Tenés una constitución que el 2006 te dice donde hay castaño siringa no se puede. El 2018 y 2019, en la Asamblea Departamental, aprueban la ley del cacao, la ley de los terraplenes, donde te violan, a criterio mío, te violan el derecho propietario, porque en la Asamblea Departamental del Beni. Estamos hablando de los terraplenes mojeños. Ah, no, eso no hay que tocar. Eso ya, ahí no le doy la razón. Te voy a decir, te voy a explicar una cosa, pero te violan tu derecho propietario porque te dicen que si el Estado determina que te va a meter a un técnico para hacer una evaluación y todo, no te respetan tu propiedad privada. Hay una congruencia con el tema de la ley minera, que todo lo que hay debajo de la tierra no le pertenece al privado. Los terraplenes que se mantengan, porque es más, nosotros no somos la única cultura que tiene esos terraplenes, los colombianos la tienen, la cultura zenú de Colombia, del río Zenú de Colombia la tiene, Ecuador lo tiene, y tienen más territorio que nosotros en terraplenes. ¿Entendés? Eso es excelente, porque eso es patrimonio cultural nuestro. Llegaron hasta Cuba. Llegaron hasta Cuba. Los mismos mojeños llegaron hasta Cuba, todo el Caribe. Claro. La cultura zenú, ya. Entonces, de ahí vienen las normativas. ¿Y qué es lo que pasa? No podías tumbar más de 5 hectáreas históricamente acumulativas. Te meten unas leyes donde te saqué los datos anteriormente, que la producción de cacao del Beni no son más de $200,000 y se concentra en Baures, Guacaraje y la zona de Magdalena. Pero han hecho una ley. La producción de cacao de todo el Beni no hace una afectación al PIB de más de $200,000, o sea, un estornudo de lagarto, digamos, ¿no? Pero ¿cuántas hectáreas afecta? A la totalidad del departamento del Beni. O sea, no te dejan sembrar por respetar $200,000 de cacao silvestre. Claro. Y no hay... Donde te dice, la ley es específica. La ley te dice donde existe el cacao nativo. Es más, y es tan prohibitiva que te dice que será prohibido, o sea, está prohibido la introducción de variedades que no sean las del Beni. O sea, ¿qué clase de ley y mentalidad es la gente que hizo eso? Pero, y bueno, te la voy a pasar las normas. O depende de la producción nativa y natural. O sea que hablar de una transgenesis o de una crisis que la puedo pasar la ley. Ahora, sale en los canales diciendo, ¿no?, que tenemos potencialidad de 5 millones, de 10 millones. Cuando vos sacás también el tema de torillados, ¿cómo se llama? Cuando sacás tu producción de torillos por año, todo el Beni no produce más de $75 millones. La castaña, te estoy hablando con datos,
La castaña entre 140 a 240 millones de dólares que llegó en la mejor época hace unos 4 o 5 años atrás, pero toda esa plata, así como entra, se va al Brasil, se va para otro lado, porque no producimos nada. Si querés hablar de madera, el tema de la madera no te produce, aquí en esta zona de Guayaramerín, Bacadíes, no te produce más de 12 millones de dólares el movimiento en materia prima de madera. O sea, que el empresario le compra y le paga al campesino. Bueno, Porque este es el primer capítulo de esta conversación porque se va a cortar en unos minutos. No se olviden de suscribirse al Inquisidor Internacional, darle clic a la campana y obviamente mirar el próximo capítulo, que ahorita que se corta lo seguimos. Vamos a echarle hasta que se corte. ¿No? Me parece que has dado unos puntos importantes. Primero, ¿verdad? ¿Sos primo de la presidente? Presentate pues, Chachi, ya. Algo. primo hermano. ¿Y qué es que no estás en aduana? Bueno, el tema de... Ajá, soy de los parientes que no está de acuerdo con muchas cosas. Y cada día son más, creo, pero no es el tema del capítulo de hoy. Hablando sobre el tema del cacao, me parece que el cacao, para lo único que ha servido es para decir que somos el mejor del mundo por 3 oportunidades, porque para ingresos en realidad es el volumen económico no incide, digamos, en la economía de los venianos. Toda la plata no solamente que se entró... habla de cacao, ¿no? Se habla también de otros, por ejemplo, ¿cómo se llama? Lo que se produce en Ribera Alta, Jorge. Azaí. El azaí, por ejemplo. También no es muy significativo, entonces Majo. a eso es lo que vienen los grupos, a venderte un sueño que en realidad económicamente no trasciende, no hace industria, no hace nada. Entonces, el impacto económico es muy bajo y no nos permite a nosotros avanzar, pues, ¿no? Y cada vez las trabas son mayores, ya las explicó, ¿eh? Y ahí estamos, por eso es que... Ustedes que son testigos presenciales del lugar y del tiempo, han visto que la ONG generen desarrollo, ya se cayó, ya se desmayó la pregunta. Ustedes han visto que la ONG generen desarrollo en las comunidades, desarrollen que los pueblos puedan industrializarse gracias a la ONG, o manejan un doble discurso y los informes son los bonitos, pero los resultados no son tan correlativos. ¿Cómo lo ven? No estoy en contra de la ONG, hay ONG muy buenas, pero hay ONG también que se basan mucho en la mentira y en el manejo del temor. Empiezan a meterle miedo a la gente y se eternizan recibiendo fondos y donaciones de gente, pero ¿realmente las comunidades se benefician? Las ONG buenas no las conozco. Hasta ahora solo lo conozco las ONG malas. Ahora, yo tengo un criterio, el siguiente. Producir se puede y se debe, con un equilibrio, porque tampoco es tirarlo todo a raza tabla y eliminar toda la cobertura, porque el hombre no vive sin la vegetación y no vivimos sin el agua, que es un recurso finito. El detalle es el siguiente, que mediante, yo lo manejo así como su filosofía de los medioambientalistas, es más o menos para mí como el nazismo. Primero el bien común de mi grupo, mi lobby, lo que a mí me interesa y el resto no cuenta. En el tema de las ONG... ¿Está hablando de los masistas o del gobierno de la señora Áñez? ¿O de qué era? No, es que así funciona Bolivia. Mientras mi grupo y mi tribu esté bien, el resto está mal, no me interesa, ¿me entendés? Esa es la idiosincrasia nuestra. Esa es una triste realidad. El que está en el poder se olvida el resto. Ahora, te quiero hablar con datos porque para que la gente nos entienda, tus seguidores. Te voy a hablar de datos de Europa y te voy a hablar de datos de Estados Unidos y de Bolivia. Estados Unidos entre el 2002 al 2006 deforestó el 5% de su territorio, que estamos hablando de 8 millones y fracciones de kilómetros cuadrados. Europa, la Unión Europea son 10.18 millones de kilómetros cuadrados. El 69% de sus bosques no existen. Lo que resta son bosques. Pero no Alemania, ¿no? Alemania tiene más bosques ahora que antes que la Segunda Guerra Mundial. Te lo puedo discutir ese tema porque es el tema del crecimiento vegetativo
en el monte, porque los bosques a nivel mundial han subido un 7%, han crecido, pero a costa de ¿qué? El deshielo en las tundras, en las taigas, áreas que antes eran de nevado, sí están acrecentando más los cultivos. Eso es discutible también, ¿me entendés? Y si querés hablar con el tema de qué cultivo o qué vegetación es la que más capta carbono, eso también es discutible, porque hay diferentes tipos de vegetación. Como dice Ahora, el veniano, como Europa, dice el veniano, es con bala. Digo. ¿Y qué opinás del bala? Del bala, el bala es una bala que nos han metido. No me tartamudee, hábleme claro, súbase 1000, cambio. No. Ah, ya, ok, en LSB o en USB, ya. Ese del tema del bala también sería bueno tocarlo, por lo que charlábamos. Ya está o sea, tocado. Para mí esto es tocado. una geopolítica. Esta es una geopolítica mercantilista que ha venido en base a los estudios científicos que ellos tienen desde el 72 con las imágenes satelitales y de forma paulatina. Esto es una estrategia geopolítica que de a poco te va matando la industria con el tema de subvenciones de Cáritas, Adrauzao y cualquier ONG beneficencia. Pero que no te permite. ¿Meta bala o no meta bala? Meta, claro que sí. Porque ¿qué van a hacer con toda esa energía que se genera en el bala? Van a tener un recurso hídrico inagotable, todas las represas para el tema de riego, van a tener energía eléctrica para tirar para el techo. Yo me imagino que a la fuerza va a tener que... Yo quiero que me entendas una cosa. Agricultura. El medioambientalista se aboca con el tema de la hidroeléctrica, solamente dicen el impacto medioambiental. Si vos tenés hidroeléctricas en los Yungas, tenés energía para producir acero en Santa Cruz, en el Mutún, porque se produce acero es con energía, no con gas. La nueva tecnología es con gas. Segundo, tenés suficiente agua de esos ríos que se desbordan y nos producen inundaciones en el Beni, podés tirarlo a sistemas de riego. Otro beneficio que hay, que nadie casi lo habla, el tema de la arena. Después del agua, la arena es el segundo material más utilizado en el mundo y lo consiguen los europeos mediante la sedimentación, dragan su represa, lavan su arena y la tiran para la construcción, que no hay quien la abastezca a las megaciudades en la construcción. Entonces todo es plata. ¿Por qué es plata y es bueno para Europa y no es para nosotros? Y volvemos a lo mismo. Deforestaste, tenés agricultura. Y cuando tenés agricultura necesitas agua y necesitas energía y necesitas arena para la producción. Entonces esta es una cadena productiva que vienen y nos la encachuflan y nos dan vuelta a la perdí. Y aquí todo el mundo, el medio ambiente. Por eso te hablo con datos. Bolivia, 52 millones de hectáreas de bosque, de 101. Tenemos más del 50% preservado. Primer punto, Europa solamente tiene el 16% de bosque. Y en ese 16% de bosque, el 40% son naturales y el resto son bosques implantados. O sea, ¿sabes qué? Es industria